Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Los salesianos esperan por sus apoyos, por sus contribuciones, su caridad para formar jóvenes en alto riesgo. Muy bien. Hoy, 30 de mayo, 64 años después, el pueblo dominicano siempre sigue recordando esa fecha, que será imperecedera para los dominicanos hasta el final de los tiempos, porque ajusticiar o despachar esa cabeza de esa dictadura tan absorbente, tan unipersonal, porque hasta la familia le temía a este hombre, que fue Rafael Trujillo, Rafael Leonidas Trujillo, en este país, 30 años de dirigir el país en forma de puño cerrado, una cosa que pensábamos que era casi imposible zafarse de ese apretón, de todo ese peso de la maldad por mantenerse en el poder y jurar que había que sacarlo así, como se decidió sacarlo, a tiros. Y como él subió a tiros, tenía que salir a tiros. Esa es la pura verdad. Hay que unir voces para que esos héroes del 30 de mayo sigan siendo exaltados, más honrados, más exaltados
Y nosotros tenemos muchos años en esto, pidiendo, incluso hasta los familiares de los principales actores de ese magnicidio, que sufrieron bárbaramente los rigores de todas esas venganzas, principalmente del hijo de Trujillo, Ramfi Trujillo, que con expresiones tan destempladas y tan abusivas del poder, vengativas, y señaló: déjenme eso a mí, a los que quedaron vivos, que fueron apresados, déjenmelo a mí. Y hay que ver en la forma vil que este frío asesino, él con sus íntimos más íntimos, diríamos, de sentidísima amistad de él, decidió el día antes de irse del país, ya forzado por las circunstancias que había ya en el país, decidió asesinar a los conjurados del 30 de mayo, a los principales actores que quedaron vivos y que estaban detenidos. Un crimen salvajísimo también, porque fue a mansalva, porque por lo menos su papá, aunque fue atrapado ahí en una emboscada, pero se defendieron e hirieron gente, y bueno, fue un pleito, como se dice. Mal balanceado, porque había más de parte de los conjurados que las víctimas directas, que fue él y su chofer, que quedó muy mal herido. Pero hay que rendirle honor a los héroes del 30 de mayo. Repito, porque esa es una fecha que no va a perecer en la mentalidad de los dominicanos, aunque pasen todas las generaciones que pasen. Porque así como el 26 de julio no se ha olvidado, el 30 de mayo no se va a olvidar, pero también los grandes dictadores de la historia. Ahí lo registra la historia. No pasan, todo el mundo sabe quién fue Nerón y Calígula y todo eso, genízaro de la era romana, pero también hombres como Adolfo Hitler, que fueron prácticamente de ayer, Mussolini y esos dictadores de izquierda como Mao Zedong, también despiadados, un Stalin, millones de gente, de seres humanos desaparecidos. Y todavía vemos el castrato gobernando a Cuba con 64, 65 años de dictadura, ya no unipersonal, pero sí unifamiliar. Es decir, han montado allí una especie de dinastía roja en Cuba, cuando uno no pensaba que después de salir de esa desgracia que fuera para Leonidas Trujillo, no pensábamos que podía haber todavía en América Latina, se diera un caso de más de 30 años de una dictadura. Bueno, pues la hemos visto ahí en Cuba, porque Fidel Castro soñereó ahí hasta que se murió, ya fuera, se tuvo que retirar del poder, pero dejó a su hermano. Chávez enfermó, pero Chávez también era montado una dictadura muy personal, porque llegó muy joven al poder, pero lamentablemente tuvo una enfermedad catastrófica que lo sacó de circulación, como dice, con breve o relativamente breve estadía de dictadura, porque eso es una dictadura también, aunque coloreada de democracia y cosas de esas. Pero para la República Dominicana, repito, eso va a ser hasta el final de los tiempos del país, será recordada esa despiadada dictadura de 30 años de Rafael Leonidas Trujillo, y esos guapísimos hombres que se decidieron a ir, porque ahora para las generaciones que ven cómo matan a cualquiera,
aquí en este país van y le disparan y siguen un sicario con una motocicleta o dos elementos, van y le disparan a tres o a dos personas y la matan como nada y siguen. Y la gente cree que así era que se podía matar a Trujillo. Que un tigre en una motocicleta se le acerca y va y le dispara. Óiganme, el que le decía en esa época, fulano, mira, tú quieres participar en un evento que va a suceder algún día en este país y que somos un grupo que estamos trabajando eso. ¿Y qué evento es ese? ¿Usted hay alguna fiesta o algo usted está organizando? Sí, pero es la fiesta del chivo. Nosotros queremos matar a Trujillo. Óigame, hermano, al que le decían eso en el año 1961. Mira, fulano, tú quieres participar de este evento. Era una tarea verdaderamente arriesgada. Esa es la pura verdad. Por eso yo le doy tanto crédito y tanto mérito a la gente que participó en esa gesta patriótica de ir a eliminar a ese señor en la autopista que hoy lleva el nombre de 30 de mayo. Porque eso no era juego de niños. Que le dijeran a usted, mira, señor Inver, Antonio, tú vas a manejar el carro que se le va a acercar a Trujillo, al carro de Trujillo. Y de la Maza y Amado Nivar, Amadito García Guerrero, le van a disparar primero al generalísimo, que siempre yo he dicho que debió haberse disparado al chofer primero. Esa escopeta, por ejemplo, digo ya, Salvador Estrella Sadalá, que también iba en ese carro. Pero si el escopetazo, digo yo, pero claro, uno dice la cosa viéndola uno fríamente aquí, pero hay que estar en el evento esa noche, como era aquello, las tensiones de aquellos hombres. Ese primer escopetazo que le tiró de la Maza al carro, prácticamente al Trujillo, porque le llevó el vidrio trasero y todo, es decir, había que darle primero al hombre que realmente era el interés de la emboscada. Pero yo siempre he pensado que ese primer escopetazo debió tirársele al chofer. Y que me disculpen los familiares del señor Zacarías de la Cruz, pero son los eventos. Porque si ese escopetazo mata al chofer, ese carro de Trujillo da 100 vueltas. Y probablemente hasta Trujillo muere en un shock y los tiros son menos, llama menos la atención. Ese carro, en el momento que se le hubiera disparado al chofer, hubiera perdido el control y se va a pique. Y Trujillo hubiera salido muy golpeado de ahí. Y era más cómodo para los participantes y liquidar al hombre ahí mismo. Y apenas había que tirar 2 tiros, tal vez menos. Bueno, 2 tiros, uno de la escopeta y otro con la misma escopeta, le tiro el otro a Trujillo. Y ahí pasaba ese evento. Pero lamentablemente el chofer, un hombre muy valiente también, detuvo el carro violentamente, jaló su ametrallador y comenzó a tirar tiros. Entonces se complicó el atentado indiscutiblemente, la emboscada se complicó porque el hombre, Trujillo, según sus expresiones, le dijo vamos a pelear. Y el hombre comenzó a disparar con su ametralladora, una Thompson o algo, no sé, de ese tipo de ametralladoras cortas. Y el hombre complicó, indiscutiblemente que complicó el atentado. Pero además sobrevivió, se escondió en un matorral ahí y era un hombre clave para también decir qué oyó y qué dijeron la gente. Y rápidamente los servicios de inteligencia salieron detrás y todas las evidencias que dejaron ahí. Pero esos hechos realmente cambiaron la República Dominicana. Y los héroes de mayo yo pienso que han sido
poco exaltados. ¿Por qué? Porque llevan nombre de callecitas en este país y placitas llevan los nombres de esa gente que fue tan valiente para participar en eso. Aquí la calle Juan Tomás Díaz apenas sabe uno dónde está. O la calle Salvador Estrella Sadala en Santiago, conocemos la avenida por lo menos. La calle Huáscar Tejeda, la Tunti Cáceres, una calle pública de carro público y entonces se conoce. La Cedeño, allá. Y yo sé que muchos, incluso proxenetas de Trujillo, llevan nombre de calle en esta capital. Y amigos del jefe y de gente que se distinguió y que vivió de la dictadura y llevan calles, sus nombres honran calles más importantes que la de los héroes que fueron y asesinaron al hombre, que lo mataron ahí. La calle Antonio de la Maza, yo no sé dónde está esa calle Antonio de la Maza. Sinceramente, a mí me dice, mira, vamos a buscar la calle Antonio de la Maza y tengo que salir a preguntar. Y usted sabe el mérito que tienen esta gente. La Amado García Guerrero hasta la borraron, yo creo. Esa le quitaron los pedazos, porque con las ampliaciones que hubo ahí. Pero aquí la George Washington debiera llevar el nombre de uno de ellos, o la Chuchi. Porque yo le agradezco más a Antonio de la Maza y le agradezco más a Juan Tomás Díaz y le agradecemos más a Miguel Ángel Báez Díaz y a toda esa gente, le agradecemos más que a Chuchi. O por lo menos, eso es lo que yo pienso. Pero así es que hemos juzgado este país, así es que somos. Y lamentablemente no somos, en eso no hemos sido verdaderamente justos con esa gente. Incluso aquí hay gente que hizo menos que ellos, pero mucho menos en gestas pasadas, que sus nombres honran calles y plazas de este país. Pero no sé quién fue que se ha ensañado, digo yo, con los héroes de Mayo. O faltan dominicanos que nos pongamos todos de acuerdo y pidamos a una sola voz que esa gente se le dé la importancia que realmente tienen de decapitar una dictadura de 30 años, una dictadura tan absorbente. Y eso es la historia, desde luego. La historia también no puede borrar la era de Trujillo. Y yo hoy leí en el periódico, creo el periódico Hoy de Hoy, que de una vez, bueno, hace una reseña histórica de Trujillo, de Hoy en la Historia, creo que se llama eso. Pero ellos dicen ahí que Trujillo, las obras que hizo en su gobierno, las hizo para perpetuar su memoria. Que la mayoría de sus obras la hizo para perpetuar la memoria. Y yo creo que eso es un error. Porque después de todo, Trujillo es insalvable en un juicio de la historia. Porque un hombre que fue demasiado arbitrario, criminoso, pero fue un hombre muy trabajador. Entonces, fuera por vocación, no es verdad que una obra como el Canal Yuna fue hecho para que Trujillo, para que se le guardara a su memoria, se recordaran para toda la historia del mundo que él hizo ese canal. Yo no creo que fuera así. Él tenía también interés en que el país se hiciera grande y se hiciera mejor y se formara un Estado más moderno, que se logró con él, porque hay que decir esa verdad. Pero eso no creo que fuera para honrar su memoria, las obras que se hicieron en su régimen. Ahora, usted me dice el obelisco hembra, el obelisco macho, esos monumentos que usted sabe que eso fue el obelisco hembra, todo el mundo, bueno, ahí fue para honrar un acuerdo de Trujillo Hall, aquel secretario de Estado, creo, norteamericano. Pago de la deuda eterna, etc.
Eso se sabe que era un monumento, pero no se destruyó, está ahí. Como también el Partido Dominicano hoy está ahí en cultura. Nadie puede tumbar eso. ¿Recuerda la memoria de Trujillo eso ahí? No lo creo. No creo que ese edificio se hiciera para recordar, para tener la memoria de Trujillo ahí, pendiente, no lo creo. Aquí se hizo la carretera Duarte, el aeropuerto de las Américas, o de Caucedo para la época. Y todo lo que se hizo aquí en la era de Trujillo, la mayoría de esas obras eran obras útiles, por vocación de trabajo. No creo que fuera nada más para satisfacción personal de él, no lo creo. Ahora hubo obras de ese tipo, todas estas estatuas viejas, muchísimos disparates que se erigían en esa época y vivieran para honrar su memoria, ¿verdad? para que parece que él pensaba que le iban a ir a la dinastía Trujillo, que se quedaría aquí y que eso se iban a quedar ahí, todas esas estatuas a caballo y todos esos disparates. Pero no creo que sus obras, la escuela, la universidad y todo lo que se hizo aquí en la era de Trujillo, la gran mayoría de todos los puentes, hospitales, ahí están todos esos hospitales. ¿Usted cree que esos hospitales lo hizo Trujillo para que se recordara su memoria? No lo creo. No lo creo, honestamente yo no lo creo, pero eso soy yo, tal vez estoy equivocado, pero creo que es un mal juicio del periódico Hoy, porque si es así, la Catedral de América, la Catedral Santa María la Menor de aquí, esa catedral se inició en 1500 y algo, 1512 creo, no fue Obando, no. Era Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón, era el gobernador y virrey de la tierra, de los territorios nuevos para España. Diego Colón. Diego Colón incluso hizo o comenzó a hacer ese palacio, se hizo el palacio del Alcázar. E incluso casi le trae un problema porque se le acusó de ser una fortaleza, como que era para competir con el rey. Y el hombre casi pierde hasta tuvo que irse a defender a España por allá, el pobre Diego Colón. Entonces doña María se quedó sola aquí, doña María de Toledo. Y la catedral la inició gobernando Diego Colón aquí, como gobernador. ¿Usted cree que esa catedral se hizo para guardar la memoria de Diego Colón? No, porque eso era España. Y se tenían que hacer las obras y hoy están ahí. Igual que Obando. Como yo decía ayer, en 7 años, todo lo que hizo Obando, señores. Y estos gobiernos de ahora, usted le pone una fortuna y lo pone a trabajar y no hace la 10ª parte de lo que hizo Obando aquí en 7 años. Un hombre que hasta el mapa urbanístico de la Española, incluyendo Haití, óigase bien. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, loora esos héroes de mayo. Ojalá el pueblo dominicano, sus líderes, sus guías de hoy, puedan iniciar una suerte de cruzada para elevar el reconocimiento de los héroes de mayo. Pienso que hemos sido injustos. No le hemos pagado a esa gente y a sus familiares. No le hemos pagado el gran favor que nos hicieron y el gran sacrificio que corrieron ellos y sus familiares para que el pueblo dominicano se desatara de esas cadenas tan pesadas, tan criminosas, asesinas y, desde luego, ladronas, porque también se robaron los bienes públicos, claro. No se lo llevaron, se quedaron aquí y después lo dilapidamos. Esa es la pura verdad. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, señores, y pensar que 64 años después de esos eventos, aquí hay dominicanos, todavía y hubo, porque hace muchos años ya, pero hay dominicanos que exaltan la figura del querido Ramfis, ese psicópata que en forma criminosa como asesinó no solo a los héroes de mayo, sino a los héroes de junio también, a los expedicionarios de junio, de Constanza y Maimón y Heterondo, cobardemente, en forma fría, asesinó muchísima gente ahí. Y todavía hay gente que aquí exaltaba, querían que fuera candidato, el querido Ramfis, el hijo, que fuera candidato y dueño de un partido político. Porque este es un país que hay mucha gente alcahueta y mala. Y el nieto de Trujillo anda ahí todavía exaltando el nombre de su tío, gran cosa. Y todavía este pueblo le hace coro a esos desperdicios, como se dice. Lamentablemente, porque este es el pueblo dominicano que tenemos. Como digo yo también muchas veces aquí, proverbialmente olvidadizo. Esa es la pura verdad. Bien, el Banco Central nos anuncia que deja la tasa de política monetaria en 5,75, la inflación 3,71, control absoluto. Y todo el mundo sabe, lo ha explicado muchísimas veces el banco mantiene esa tasa que se ve alta probablemente para algunos, o una gran parte de los especialistas y los técnicos y los empresarios y comerciantes, pero esas tasas están sujetas a las tasas norteamericanas. Y en Estados Unidos 4.25, 4.50 son altas las tasas, que el presidente Trump luchando contra Jeremy Powell a ver si la puede bajar, pero ese hombre es independiente. Y no hay forma de que bajen esa tasa de política monetaria en los Estados Unidos, y entonces la nuestra se va a mantener estática ahí mientras no haya un movimiento hacia abajo de la tasa de los Estados Unidos. Esa es la pura verdad. Pero los fundamentos siguen bajo control, los fundamentos de política monetaria aquí, la macroeconomía, está bajo el control del Banco Central. Y ahí no hay, como se dice, ahí no hay temor, porque todas las cosas están ahí en su verdadero control. Bueno, tenemos un nuevo embajador de Haití, pero yo creo que ese señor Lonchan, él presentó carta
al presidente Abinader, pero hizo un señalamiento que parece ha pasado un poco como inadvertido. Lo recogen los periódicos, algunos, pero él, bueno, dice que son de que su país, que aunque tiene todas esas dificultades, él quisiera tener unas relaciones sólidas, unas relaciones normales, bien, y consolidarla con República Dominicana y como siempre ha sido, etcétera, etcétera. Pero dijo algo que siempre los haitianos llevan esas cositas. Entonces dice él que él quisiera que República Dominicana respete los acuerdos que hay de derechos humanos y de respeto al tráfico. Sí, muy bien, pero ustedes no respetan nada. Porque ustedes firmaron uno pero el canciller no se atreve a decirle eso porque el canciller es pro haitiano. Pero decirle, mire, en 1938 su país firmó un acuerdo con la presencia del presidente de Cuba, el presidente de México y el presidente Franklin Delano Roosevelt de los Estados Unidos, comprometiéndose a que ustedes iban a tener control también en la frontera para evitar ese cruce que tienen ustedes desde el año 1870 o antes, tienen ustedes cruzando la República Dominicana como si ustedes pensaran que esto es aquello. Y ustedes no tienen control de esto. Y por el último incidente ustedes se fueron quedando con más de 8,000 kilómetros cuadrados violando las reglas de Aranjuez. Entonces ustedes nunca han cumplido con acuerdos. Y peor, lo último fue que ustedes violaron el del 29 con respecto al uso de las aguas del río Masacre. Entonces, ¿qué es lo que usted viene a plantear, señor embajador? De que hay que nosotros no respetamos los acuerdos migratorios y los acuerdos de derechos humanos. ¿Qué es lo que tenemos que respetar? Ustedes le exigen a Donald Trump y a Estados Unidos que le respeten a su gente cuando le tiran los caballos y le dan coces a su gente y fuetazos, latigazos. Callados los haitianos. Pero a esos embajadores que vienen con su cara de gatitos, pero hay que decirle su verdad de ahí. Mire, señor embajador, usted está pidiendo que nosotros respetemos los acuerdos, porque ustedes no respetan acuerdos. Ustedes sí es verdad que no respetan ninguno de los acuerdos que se han firmado con ustedes, no lo respetan. Ustedes no respetaron ni Aranjuez. Y entonces, ¿qué quieren que hagamos nosotros? Ustedes quieren siempre tirarse a muerto, como dicen, por su negritud y su pobreza. Eso es lo que siempre recibe Haití. Lamentablemente para nosotros, que somos los que estamos pasando la crujía con ese problema de ese pueblo que nunca se ha estabilizado. Porque nosotros tuvimos una revolución aquí y una intervención norteamericana, 2 intervenciones norteamericanas. Y todas las crisis que han pasado aquí después de la muerte de Trujillo, incluso, golpe de Estado, guerrilla, triunvirato, guerra de abril, etcétera. Y nunca los dominicanos cogimos, ni siquiera, no en masa, no, 2 dominicanos no cruzaron esa frontera para ir a Haití. 2 dominicanos. Bueno, un grupo de Villa González una vez que fueron, yo recuerdo, Papo Silverio, que en paz descanse, Manuel Grullón y un grupo, si fueron, cruzaron la frontera en tiempo de la revolución o en tiempo del triunvirato. Y cruzaron la frontera haitiana y tuvieron muchísimos problemas en Haití, porque eso es lo que siempre se encuentra uno con muchísimos problemas en Haití. Entonces los dominicanos nunca hemos cogido para allá, en las peores crisis de aquí, nunca los dominicanos han cogido para allá. Ellos son los que vienen para acá, que conste. Igualmente el chino, porque yo no sé por qué es que estos extranjeros se asientan aquí y ellos creen que tienen derecho a hablar y a decir lo que les da la gana. Dice el chino, el señor Lu Min, embajador de la República Popular de China, léase, Partido Comunista Chino, que es el que gobierna China, con manos fortísimas. Dice él que hay como una hazaña, la palabra es mía, con los chinos, y que los chinos en este país siempre han tenido un comportamiento bien. No, los chinos de Formosa, los chinos de Taiwán, y los chinos que vinieron de esa China, cuando esa era la China republicana, esos los chinos que vinieron siempre aquí y América Latina, nadie vio chinos metidos en problemas.
Aquí la familia china de este país, los NG, los JOA y todas esas familias chinas que han vivido en este país, nunca nadie la ha visto aquí haciendo todas las trampas que están haciendo los chinos que vienen de la República Popular de China con todos sus escaparates y con todas sus cargas de muchísimas chucherías ahí que la declaran para evadir impuestos, subvaluando, y luego vienen a violar entonces la ley laboral en el país y la ley fiscal, que hay que estarlo fiscalizando porque son unos delincuentes, son mafiosos y no quieren pagar los impuestos al Estado. Pero además también para obviar la seguridad social, empleando a ilegales haitianos indocumentados. Y entonces todavía sale el embajador de ese país diciendo que los chinos no son, que los chinos siempre han sido gente muy seria aquí, muy buena. No, los chinos viejos. Usted me va a hablar a mí de esa familia o del doctor Cie, que en paz descanse, el doctor Cie, un científico que vino aquí a Juma a obtener variedades de porte bajo y de alto rendimiento de arroz. ¿Usted cree que ese aporte de ese chino de Formosa, de Taiwán, pero esos son los chinos que vinieron aquí? Aquí nadie vio a un chino haciendo cosas malas, ni política, ni económicamente, ni socialmente. Pero esta explosión de la China continental, de la China popular, esta fábrica del mundo que no consume para ello, entonces quiere destruir los negocios de todo el mundo, vendiendo chucherías hechas más baratas en un país donde las condiciones laborales, todo el mundo sabe que son bajo control muy férreo del Partido Comunista de China. Y entonces, el señor Lumín es mejor que se calle la boca, aunque sea el embajador de ese país, muy grande y muy poderoso, pero un país que se está comportando como enemigo de nosotros, incluso con la crisis haitiana. Y hemos dicho nosotros que la mejor salida es esa, pero tenemos un canciller, una cancillería pro-haitiana, y el propio gobierno dominicano, un gobierno tembloroso, no se atreve a tomar esas medidas que nosotros sugerimos, que claro, pueden ser excesivas, indiscutiblemente, e imprácticas, pero son los mecanismos con los que contamos como país pequeño, miniatura, para que se nos haga caso con la crisis haitiana, que todo el mundo sabe, y confesado por el propio embajador nuevo que llega de Rusia, que presentó carta también ante el presidente. ¿Qué piden? Que no, que Haití tiene que resolverse el problema amigablemente. ¿Quién que lo vaya a resolver amigablemente? Ellos saben que eso para arreglar Haití tiene que ser con la fuerza. Ahora va una fuerza liderada por Estados Unidos y los países de América que quieran colaborar, o los países del globo que quieran colaborar, y se puede pacificar Haití. Y la pacificación de Haití nos beneficia a nosotros, no nos perjudica. Lo que nos perjudica a nosotros es la actitud de China y Rusia. Eso sí nos perjudica a nosotros. Eso sí nos perjudica. Ahora, también de los chinos vimos un molote que hubo ahí, un pleito y una alteración del orden público, pero la policía no mata a chinos ni a haitianos. Si hubieran sido dominicanos, mata, porque hay unos dominicanos que secuestraron a una señora a balazo. Lo resolvió la policía de una vez. Secuestradores haitianos se rinden y la policía no le hace nada. Los chinos, ahí hubo un chino que fue y ofendió y casi abofetearon. Creo que llegaron hasta bofetear a los agentes de migración que fueron y fiscales, a faltarle respeto hasta a los fiscales en tiendas de chinos que no quieren aceptar la legalidad, la ley y la autoridad de este país. ¿Qué? ¿Dónde que estamos? ¿Qué gobierno es esto que nosotros tenemos aquí? Gobierno tembloroso, lamentablemente. Por eso andamos así, que no nos respetan. Ay, Dios mío. Bien, yo vi el caso de España. Hay unos casos europeos
España, Rusia, vi el caso de Rusia también, el cinismo con el que Rusia, principalmente el señor Putin y el señor Lavrov, que es su canciller, con este cinismo, que Alemania no debe intervenir en la guerra, esa intervención directa de Alemania perjudica, y que Alemania, que ha sido 2 veces derrotada, que ha caído 2 veces en el siglo XX, se está exponiendo como a otra caída por esa derrota que le dio la Unión Soviética. Señores, ese cinismo, cuando un país que en esa invasión a Ucrania ha necesitado de Corea del Norte, de Irán y de China, entonces esas colaboraciones son buenas. Pero las colaboraciones de Europa, principalmente Alemania, Inglaterra y Francia, a Ucrania son malas. Las buenas son las de sus camaradas. O ir a pelearle la guerra a Siria, como decíamos ayer, a Bashar el-Assad, un dictador, genocida. O ir a pelear a África con sus mercenarios, a defender a otros genocidas africanos, en la República Centroafricana, en Mali, en Burkina Faso, con verdaderos mercenarios, delincuentes, y entonces usted venir a criticar a Alemania porque Alemania dice que va a seguir contribuyendo con armas y apoyando a Ucrania. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Que la dejen sola? Para ustedes venir y aplastarla y después aplastar a quien le diera la gana, pero no ha sido así. Se encontraron con ese muro que se llama la OTAN, Europa, y la participación de Estados Unidos, que se ha enfriado con Trump, pero en tiempo de Biden y de Obama, no hay duda que le dieron apoyo a Ucrania. Esa es la pura verdad. Entonces, con este cinismo que salen esta gente así, cosas que incluso yo hace mucho que dije aquí, señor, Estados Unidos, a esa Alemania hubo que unirse todo el mundo para vencer a Alemania. ¿Y qué es lo que los rusos quieren, están sugiriendo? Lavrov y el señor Putin. Esa Alemania de Hitler hubo que unir a Europa entera y ir a Estados Unidos en auxilio de la Unión Soviética, que era, lo único que tenía era mucha gente. Y como siempre pasa, su picadora de carne. Los alemanes con esas ametralladoras le mataron millones de rusos. Pero lo que no dicen los rusos es que Estados Unidos le regaló 667 mil millones de dólares de hoy. Léase, 50 mil millones de dólares de la época del 1941-42. Que Estados Unidos le brindó ese apoyo a Gran Bretaña, a Francia y a la Unión Soviética para poder vencer a Alemania, a esa Alemania que ellos dicen que cayó 2 veces, que la vencimos nosotros. Pero no dicen que Estados Unidos solamente a Rusia le metió, como se dice vulgarmente, más de 12 mil millones de dólares de esos 50. Que visto hoy, a los precios de hoy del dólar, eso deben ser 120 mil millones de dólares. Y después de la pausa yo voy a leer qué envió Estados Unidos a Stalin para ayudarlo a vencer a Alemania. Además de lo que puso Estados Unidos en Normandía, muertos y equipo militar para debilitar ese poderío alemán y poder vencer a Alemania. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central,
que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, Leo, Estados Unidos, señores, le regaló a Rusia, era de que la ley de préstamo y arriendo, pero eso nunca, Estados Unidos eso no lo cobró Estados Unidos. Señores, Estados Unidos le envió a Stalin para ayudar a vencer a esa Alemania que hoy se quiere burlar el señor Lavrov y el señor Putin. Va de caída, va para la baja, 2 derrotas. 14.795 aviones envió Estados Unidos. 7.537 carros de combate. 8.218 cañones antiaéreos. 131.633 ametralladoras. Y 345.735 toneladas de explosivos, aparte de millones de toneladas de combustibles y motocicletas. Todo eso lo envió Estados Unidos para apoyar la invasión, para apoyar el contraataque ruso contra las fuerzas de Hitler, que le invadieron con un grueso enorme. Yo creo que fueron como 3 millones de soldados alemanes, una cosa de loco. Pero no quieran ustedes venir a decirle a este mundo que ustedes vencieron a Alemania por sí mismos. Si todo el mundo sabe que si Estados Unidos no le aporta todo eso a Rusia y la otra lo que le aportó a Gran Bretaña y a Francia, más lo que puso de su gente y sus equipos en la invasión de Normandía, no es verdad que vencen al Führer, eso no es verdad, a esa Alemania que ya dijo su propio canciller, Alemania regresa para tener el ejército más poderoso de Europa. Óiganlo bien, que eso no es cosa de niños. Bien, 2 senadores demócratas de Estados Unidos están sometiendo un proyecto de ley al Senado para cargar un 500% de aranceles a los países que le compren petróleo y gas a Rusia. Óigase bien por dónde que andan los tiros. El que le compre petróleo a de Rusia, Estados Unidos le tiene que poner un arancel de 500% a lo que importe de esos países. Oiga por dónde que andan las cosas. Si ese proyecto pasa en el Senado, es un lío para los rusos. Bien, también señala el señor a los legisladores dominicanos, pongan sus cartas claras, que Marco Rubio ha anunciado que no quiere censura en las redes. Eso es lo que quiere Donald Trump, nada de censurar las redes. ¿Oyeron? Para esa ley, de la nueva ley que está cursando en el Congreso.
Cuidado con eso, porque los americanos le van a quitar la visa a los funcionarios que censuren las redes. Oigan por dónde que anda Estados Unidos. Válgame Dios. Bien, la Fuerza del Pueblo anuncia que no es verdad que el señor Ángel Martínez ha recibido los apoyos jurídicos de los abogados de la Fuerza del Pueblo. Este señor Ángel Martínez va a tener que hablar en tártaro, indiscutiblemente, o declarárselo, porque yo creo que el hombre debe tener algunos rasgos patológicos de locura, porque todas las cosas que ese hombre dijo para venir a mano pelada, como se dice. Pero él tendrá que buscar pruebas. De todas formas, esos juicios por difamación e injuria me acuerdan mucho ese juicio que siempre el doctor Marino Vinicio Castillo señalaba, el juicio menor y los juicios mayores. Este señor, si él está de acuerdo, aunque tenga mentiras, como dicen, por árganas, aunque no tenga las pruebas, pero un juicio abierto por difamación e injuria con este tipo de gente que ya están, que no le importa perderlo porque ya no pierden nada, como se dice. Ahí se van a vaciar cosas, relaciones del PRM con ese narcotráfico, señores. Oigan, porque ese hombre lo que ha hecho son muchísimas denuncias de ese tipo, con el asunto del narco y que ya van a Abinader que se prepare, que lo van a meter preso en Estados Unidos, porque todas esas son las cosas que este señor ha dicho. Pero uno sabe que esas cosas no son verdad. Sin embargo, se van a airear en un juicio mayor. Como decía el doctor Marino Vinicio Castillo, cuidado con todas esas cosas. Y ustedes verán que van a salir ese caso de esa familia de La Vega. Eso sale, esos pilates y todo eso, y todas esas cosas y todas esas atenciones prácticamente que ha habido con esa familia, porque a la señora le cantaron 5 años y eso no se sabe nada. Eso ni que está en Suprema Corte, pero en última instancia. Y usted no ve nada de eso. Es decir, esos casos de narcotráfico y casos de corrupción visible, ese señor va a buscar la forma de que esas cosas se expongan allí en esos juicios, en el juicio mayor. Porque los juicios menores traen los juicios mayores, como decía Marino Vinicio Castillo, o dice, y que está recogido en su libro. El remolino del juicio, Quirino como trasfondo. Insisto en eso porque la verdad que eso nos dio en la cara a la gente. Esas advertencias de Marino Vinicio Castillo, que publica su blog La Pregunta. Ahí está su blog, como siempre, toda la semana. Un recuerdo que cuantas veces lo evoco, más me duele. Lectura útil, provechosa, siempre meticulosa, esas reflexiones de Marino Vinicio Castillo, propia de un caballero con su cabeza, como digo yo, de patricio romano y ese recto juicio de razón y de palabra. Gracias por su atención, nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.